Hola, 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 mi gente hermosa, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Yo de verdad me siento muy bien, gracias por preguntar. Muy agradecido con usted por permitirme entrar cada viernes a su hogar y poner sobre su mesa un tema de interés. Hoy yo le quiero hablar nada más y nada menos que de planificaron matarme por soñar. Escuché esto. ¿Cree usted que usted se merece que alguien quiera hacerle daño porque simplemente usted sueña, tiene un sueño y lo cuenta? Entonces, este es el tema de hoy que creo que va a estar extremadamente poderoso, pero va a ser después del intro. Así que no se me vaya. Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Bueno, aquí estamos de regreso y de verdad creo que va a ser un tiempo muy lindo. Y déjeme decirle, de verdad me siento muy bien poder traer cada viernes un episodio diferente, así hablando un poquito o rompiendo, extrayendo la sustancia de temas de interés, sobre todo temas que son bíblicos. Hoy, este tema que vamos a ocupar habla de la vida de un joven que todos conocemos, o si no todos, la mayoría. Pero yo desde mi niñez escuché hablar de este personaje tan importante que tiene consigo unas enseñanzas poderosas, cosas que podemos observarla para decir esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Es la vida de José. Una historia que se registra en el libro de Génesis capítulo 37 y empieza hablándonos de que Jacob, el padre de José, habitó en la tierra donde había morado su padre, en esta tierra o ciudad llamada Canaán, que todos conocemos. Entonces, para hablar de José, empieza hablando de Jacob, porque Jacob era la continuidad del legado de Abraham. O sea, era esa continuidad de la promesa que Dios le había hecho a Abraham tiempo atrás y que se concretó en Isaac, su hijo. Y yo de verdad no sé si Jacob era consciente de que él estaba viviendo todos los aspectos poderosos que trae la promesa. Yo no sé si Jacob era consciente, pero sí, esta historia comienza hablando de Jacob. Luego dice que José tenía 17 años, todo un joven, ya quizás un adolescente, y a esa edad él trabajaba en el campo apacentando las ovejas de su padre juntamente con sus hermanos. Y aquí específicamente habla de que José le informaba a su padre Jacob la fama que tenían los demás hijos de Jacob, o sea, sus hermanos. O sea, José era una especie de chivato, mucha gente le llaman chota, o sea, era el que vigilaba, era una especie como de espía, el que vigilaba a sus hermanos en el campo, él miraba el comportamiento de sus hermanos y luego le llevaba la información a su padre. Esto ocurría porque José era el hijo predilecto o el favorito de la familia, siendo el hijo número 11 de los 12 hijos de Jacob. Él era el favorito y eso lo relata y lo registra bien en el versículo 3. Dice que amaba Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos. Note esto. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y también dice que le hizo una túnica de diversos colores. O sea, él amaba más a José porque lo había tenido en su vejez, pero lo tuvo con la mujer que él más amaba. Entonces, aquí yo quiero que usted vaya como que analizando esta historia para que usted vea al lugar, al punto donde queremos llegar nosotros. Resulta que me voy a detener un poco en el tema de la túnica de colores, porque también hemos escuchado hablar acerca de la túnica de colores. Muchas veces lo hemos escuchado. Y creo que en la túnica de colores, ya sabemos que que Jacob amaba más a José, pero creo que la túnica tenía un papel relevante aquí. Porque si ya era notable, ya los demás hijos de Jacob sabían
que José era el favorito y que había preferencia con él. Entonces, cuando Jacob le hace la túnica de colores a José, entonces esto tiene un significado. Y cuando hice mi investigación, entiendo que Jacob le estaba entregando el derecho de la primogenitura. Escuche bien esto. Él estaba entregando el derecho de la primogenitura con esta túnica de colores a José, siendo José el hijo número 11. Me imagino que esta acción, este gesto de Jacob hacia José, pues encendió más la ira o el odio que sentían los demás hijos de él en contra de José. Una situación un poquito peligrosa, definitivamente. Ahora bien, entrando un poquito en contexto, obviamente Rubén, el hijo mayor o el primogénito de Jacob, se llamaba Rubén, y Rubén perdió el derecho a la primogenitura, y perdiendo el derecho de la primogenitura, también pierde todo lo que esto simboliza, pierde su bendición. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque deshonró a Jacob viviendo con una de sus mujeres. Una situación fuerte. O sea, en todos los hogares se presentan diferentes tipos de crisis y a veces hay cosas que se van de las manos y cosas que son muy terribles. Cosas que de verdad uno, wow, dice, wow. Pero sí, esto no solamente es cuestión de hoy, porque pudiéramos pensar que esto se da hoy, en la actualidad. Pero no, esto se daba también dentro de las familias que portaban una promesa, dentro de las familias de Dios, por decir algo, ¿no? Se da hasta en las mejores familias. El tema de este tema que estamos ocupando hoy se da hasta en las mejores familias. En los casos, por ejemplo, que cuando los hijos son menores, captan más la atención de los padres, son más consentidos por lo general. Eso, nuevamente, repito, se da hasta en las mejores familias. Yo creo que en la mayoría de las familias se ha dado este caso. En mi familia también, porque sobre todo cuando los niños más pequeños nacen, o cuando nacen esos bebés que son los más pequeños, pues obviamente, pues, no sé, ya los padres ya están en una etapa más madura, perciben mejor las cosas, asimilan mejor todo lo que están viviendo, están en otro estado, a lo mejor emocional, también digamos que financieramente hablando están más acomodados. Entonces ya no hay tanta presión y hay como que una apertura o hay una capacidad mayor para poder atender a esos niños que nacen, que son los menores de la familia, y por lo general, pues a veces no hay un buen manejo, eso hay que decirlo. Y hay un cierto consentimiento o se crea una atmósfera de favoritismo, de preferencia, que va a causar entonces que el niño más pequeño se lo crea y suceda lo que sucedía con José. O sea, que era quien le informaba a su papá lo que hacían sus hermanos. Entonces, crea una situación. Eso, hasta en mi casa lo vivimos nosotros con el más pequeño de la familia, que yo no tengo que decirle quién es. Bueno, pero eso, como lo acabo de decir, sucede hasta las mejores familias. No sucedió todo lo demás porque no, fuimos familia obviamente direccionada por Dios y familia de amor y todo lo que usted sabe, amados. Todo lo que usted sabe, pero sí se da en esos casos. Y yo creo que lo hablo de esta manera de forma abierta porque debemos como que subrayar y puntualizar este tema porque trae una situación. No me quiero anticipar, pero sí, nuevamente, quiero resaltar otra vez que la túnica de colores que Jacob le dio a su hermano, a su hijo José, perdón, sí le estaba entregando el derecho de la primogenitura, y eso podría ser otro tema, otro episodio separado, hablando de la primogenitura, porque no quiero que se me haga tan extenso este. Entonces dice que, fíjese usted, que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, había una actitud un poquito agresiva con José porque ya había un tema de lo que acabo de decir, de favoritismo, de preferencia, que es entonces tendríamos que hablar de rechazo. O sea, si había favoritismo, entonces quiere decir que al Jacob preferir más a José, estaba rechazando a los demás, y entonces tendríamos que hablar de un tema de rechazo. Pero el problema mayor surge cuando José comienza a soñar y le cuenta el sueño a sus hermanos. Dice que cuando él le cuenta el sueño, ellos llegaron a aborrecerle mucho más todavía. Entonces el sueño consistía en que todos estaban trabajando en el campo
atando manojos, o sea, manojos de trigo. Y dice que José dice que el trigo, o sea, el manojo de él se levantó y se paró derecho. O sea, el trigo del el manojo de él se levantó derecho, mientras que los manojos de ellos que estaban alrededor se inclinaban alrededor de él. Ese fue el sueño, lo cual eso creó una reacción entre los hermanos de José, y ellos reaccionaron y dijeron, ay Dios mío, fuerte la cosa. Ellos reaccionaron y dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? Entonces, ¿qué tú quieres decir con eso? Que tú vas a reinar sobre nosotros. Tú estás diciendo que tú vas a señorearte sobre nosotros y que nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Entonces, eso no se queda ahí. Dice que también José soñó otro sueño donde el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. La diferencia en este sueño fue que él lo cuenta frente a su padre y Jacob lo regaña y le dice, tú estás diciendo que tu mamá y yo y también tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Entonces, nuevamente, eso creó más envidia todavía, pero dice la palabra del Señor que Jacob se quedó meditando en esto. Luego dice que ellos fueron los hijos de Jacob, los hermanos de José, fueron a apacentar las ovejas y Jacob envía a José para ver qué ellos estaban haciendo otra vez. Eso parece que esa actitud era recurrente donde José iba siempre a espiar a sus hermanos. La historia cuenta que cuando los hermanos de José lo ven llegar de lejos, o sea, ven que está llegando, planifican matarlo. Mira, a ver, mire la situación, cómo tiene un vuelco. O sea, hay una situación demasiado agresiva ya. Cuando planifican matar a José, todos conocemos la historia, ya no quiero tardar tanto. Rubén intercede, su hermano mayor, y deciden echarlo a un pozo. Cuestión que más tarde están pasando los ismaelitas por ahí, eran mercaderes, negociantes, iban de camino para Egipto y deciden venderlo. Y es así como José llega a Egipto. Y nuevamente aquí me quiero detener y entrar a hablar un poquito en cuanto a este tema. Fíjate, número uno, no sé si usted recuerda que en el episodio pasado hablábamos de que muchas veces cuando se presentan situaciones bien difíciles, nosotros solemos decir, muchas veces lo hacemos por querer consolar a las demás personas. Cuando están pasando por un proceso, una prueba, una situación, solemos decir tranquilo que hay un plan aquí. Dios tiene propósito, Dios está en control, hay un plan de Dios, ese es el plan de Dios. Pero decíamos en ese episodio, hablando de Pablo, que andaba con Sila de camino a la oración, que se encuentra con este problema. Y llega luego a la cárcel, lo azotan, le dan una pela. Y decíamos, pero tenía que llegar de esa manera. Y pasa lo mismo aquí, como con un diferente escenario y ciertos cambios en algunos aspectos. Yo estoy de acuerdo de que Dios tenía un plan con José, nuevamente. Sí, y los sueños de José tenían una razón específica. Había un plan de Dios y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Lo que no concuerdo es, porque la manera en la que José llega a Egipto es porque sus hermanos se ensañan con él y lo venden. Y en Egipto, José vive un proceso de 13 años. O sea, a los 17 es vendido por sus hermanos y vive un proceso de 13 años en Egipto, que lo vamos a hablar después en otra ocasión. Y entiendo que sí, que era plan de Dios que José llegara a Egipto. La cosa es, pero por soñar, porque él contara su sueño. O sea, él tenía que vivirlo de esa manera, tenía que llegar de la manera que llegó a Egipto, o sea, a través de una traición, de un ensañamiento, de una situación agresiva, de una violencia. O sea, como que no me parece. Es aquí que quiero como que dejar como que mi punto de vista. Y no sé qué usted piensa. Si usted piensa diferente, usted puede dejar su comentario en la caja de comentarios y puede decirme qué usted piensa. O sea, yo creo que a veces nosotros como seres humanos manipulamos la situación o influenciamos, metemos la mano donde no tenemos que meterla, no nos manejamos como debemos manejarnos
y levantamos una situación que se vuelve una crisis, y muchas veces esa crisis es una crisis familiar. O sea, aquí en la familia de Jacob, una familia que portaba una promesa, una familia de Dios, o sea, tenía una crisis. Pero esta crisis, si la analizamos bien, la provocó, número uno, el padre. Jacob fue el que provocó esta crisis, porque el nivel de favoritismo, el nivel de preferencia tan marcado que tenía con José, siendo uno de los menores, fue demasiado. Levantó la ira, el odio. Obviamente, decíamos anteriormente, cuando tú tienes preferencia por algo, le está quitando importancia a otra cosa. Aquí Jacob le quitó la importancia que tenían los demás hijos, porque eran sus hijos también. Entonces, él fue el primero que provocó una situación intrafamiliar, provocó una agresión familiar entre los hijos de él, porque obviamente no supo manejar su amor, digamos el cariño que sentía, la devoción, no sé, esa sensibilidad como padre, no supo manejarla. Entonces provocó el odio, provocó la amargura, provocó el dolor, porque eso es rechazo de primera mano. O sea, amó más a uno que a otro, y amando más a uno rechazó a los demás. Entonces eso es rechazo, y eso es lo que produce el rechazo. Entonces, creo más bien que si José iba a llegar a Egipto, porque sí, todo conociendo la historia, lo que sigue, era un plan de Dios. No tenía que ser de esa manera. Ahora, la pregunta mía es, ¿de dónde aprendió Jacob a manipular de esa manera? ¿De dónde aprendió a tener preferencia? Si nos vamos a los registros bíblicos y si nos vamos a ese orden familiar atrás de la vida de Isaac con Rebeca, su esposa, que tuvieron 2 hijos, dice que Isaac amaba más a Esaú porque Esaú le daba de comer de la casa. O sea, él iba a cazar en el campo y cuando él cazaba algún animal lo cocinaba y le daba a su padre. Pero el hijo favorito de Rebeca era Jacob. O sea, Jacob era el favorito de su madre. Y es tan así que Rebeca le ayuda con el engaño para que entonces le usurpe la primogenitura y por ende la bendición a su hermano Esaú. Y eso crea una situación, un malestar también de familia, donde Jacob tuvo que huir, porque Esaú, usted supo, Esaú quería matarlo literal. Entonces, nuevamente, desde ahí viene, mire cómo vienen esas situaciones que se le pueden llamar ciertos patrones familiares, ciertas conductas familiares que se prolongan por las generaciones, se siguen repitiendo de forma recurrente en las familias, unas conductas aprendidas que se pueden contar como ciertas maldiciones, porque mire lo que sucedió. Jacob tuvo que huir de Esaú, pero los hermanos de José lo venden. No huyen, pero lo venden. Entonces es aquí donde yo quiero captar la atención de los que son padres. Nosotros, por ejemplo, que somos padres, tenemos que ser cuidadosos con el favoritismo. Y cuando buscamos esta definición en el diccionario, habla de que es la tendencia de ofrecer afecto, beneficios, regalos, oportunidades, inclusive muchas veces de forma inmerecida, porque simplemente es mi favorito, no se lo merece, pero se lo doy, porque es mi favorito. Entonces, esto habla de unos sentimientos que no son bien manejados, que pueden generar problemas emocionales relacionados con la ansiedad, el aislamiento y también con los síntomas de apatías y de agresividad. Entonces, eso es lo que provoca el favoritismo. Va a provocar aislamiento de una parte, va a provocar la ansiedad en esa otra parte y va a provocar en esa otra parte, obviamente, la que está recibiendo el rechazo, síntomas de apatía o agresividad, porque hay simplemente un favoritismo. Entonces, eso fue lo que hizo Jacob. Entonces, el apóstol Santiago habló de la acepción de personas. De hecho, dijo en el capítulo 2, verso 9, pero si ustedes les dan más importancia a unas personas, esto habla, la Reina Valera del 60 lo pone como acepción de personas, dice, cometéis pecados, o sea,
y lo tratan mejor que otras, están pecando, cometen pecado, y no solamente cometen pecado, pecan, sino que desobedecen la ley de Dios, la acepción de personas. Hay que ser cuidadoso cuando se hace acepción de personas o se entra en favoritismo o se tiene preferencia con alguien, se trata mejor a unas personas que a otras. Hay que ser demasiado cuidadoso porque crea una situación que no es buena, amados. Entonces, definitivamente, yo creo que esta enseñanza nos deja a nosotros la idea de cómo manejarnos cuando se tiene que ver, sobre todo con familia, con los hijos y demás. O sea, no se nos he permitido ni tener acepción de personas con los hijos, pero tampoco con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, nuevamente aquí, que es donde quiero llegar. No sé si usted me captó la idea. Yo creo que quien provocó la situación en el primer lugar fue Jacob como padre. No supo manejar cómo mostrar sus sentimientos. Lo mostró demasiado abierto. Fue muy abierto al mostrar sus sentimientos. Y no supo cómo manejarlo. Tener esa preferencia tan marcada trajo una situación de odio entre sus propios hijos y provocó una situación que, aunque vemos que más adelante sí era el plan de Dios que José llegara a Egipto, no creo que era esa la manera de él llegar. Entonces entra en contexto el tema de que José también tiene unos sueños que podrían ser revelaciones de Dios, y creo que es así. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Eran unas revelaciones de Dios, que era lo que iba a acontecer después, pero él probablemente en su inmadurez lo cuenta. Y hemos escuchado decir, por ejemplo, a muchos predicadores, hay que tener cuidado a quien tú le cuentas tus cosas. Y es verdad, concuerdo. Es que tú no puedes contarle tus sueños, tus metas a todo el mundo. Es verdad, concuerdo. Lo que no concuerdo es que me digan que porque él contó su sueño, entonces merecía que lo vendieran. Que porque él contó su sueño, entonces lo tenían que traicionar y planificar matarlo y hacer el daño que le hicieron. Porque entonces, así a ver, vamos, él también pasó lo suyo. O sea, el dolor. Imagínese usted que sus propios hermanos lo vendan, lo traicionen. Son los amigos y nos traicionan. Y mire cómo nos sentimos. Imagínese usted su propia familia. Entonces, eso duele. O sea, José vivió un proceso de 13 años en Egipto como esclavo, siendo vendido y llegando allí como esclavo, obviamente. Pues, más los sentimientos que vivía. Entonces, definitivamente, yo creo que sí había un plan de Dios, pero no creo que nadie merece que lo quieran matar o que le quieran hacer daño por soñar. Así que es todo por hoy, y yo creo que vamos a continuar con esta historia porque nuevamente la historia de José es fascinante. Así, cuéntenme qué le pareció esta historia, si usted piensa diferente a lo que yo le he expuesto y he puesto sobre su mesa. Usted me puede dejar su comentario aquí en la cajita de comentarios, pero sobre todo el que no se ha suscrito, suscríbase, dele me gusta y active la campanita para que usted pueda ser notificado cada vez que nosotros salimos con un nuevo episodio. Así que es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Que tenga un excelente día. Bye. Y esto fue Edificando Podcast. ¿Recibiste llaves y estrategias? Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.